Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia, para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. 149. Contendamos, jóvenes, por la fe, aunque brame el mundo con Satanás. En la lucha nunca nos vencerán, pues Jesús nos guardará. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Contendamos, jóvenes, por la fe, aunque brame el mundo con Satanás. En la lucha nunca nos vencerán, pues Jesús nos guardará. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejémonos que el primer amor. Tengamos firme la profesión de la fe en el Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz, la corona Él nos dará. Procuremos solo la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, que tu oficia al vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. En esta hora, Padre Santo bendito, estamos aquí, Señor, para escuchar tu palabra santa bendita, Señor, en esta hora de ministerio, Señor, que va a ser expuesta, Señor, por tu santo siervo, Señor. Bajo la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, tú le des palabras, Señor, palabras suaves, Señor, palabras entendidas, Señor, para nosotros, Señor, tus hijos, entenderla, Padre Santo bendito, y aprender, Señor, de ti, Señor. Pero quiero que tú quedes, Señor, para nosotros, Señor, tus hijos, Padre Santo bendito, que ya, Señor, los tiempos se acercan, Señor, de que tu venida, Señor, se acerca, Señor, Padre Santo bendito. Te damos las gracias, Señor, por todas las cosas, Señor, y por este bello día, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, de que tú nos tienes aquí para Santo bendito, de que nos has traído, Señor, a este santo y bello lugar para Santo bendito, para fortalecernos cada día más, Señor, con tu palabra santa bendita, Señor. Todo te lo dejamos para Santo bendito, y en el nombre de tu amado, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 8, dice Dios en su santa palabra.
Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 animales diciendo como con una voz de trueno: Ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo animal que decía: Ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se maten unos a otros, y le fue dada una grande espada. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía: Ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía: Ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Oremos pues. Bendito nuestro Padre Celestial, las gracias te damos por esta grata oportunidad, Señor, que tú nos das nuevamente para que tu pueblo puesto de pies podamos prestar atención a la exposición de la palabra, Señor, y también a la dirección del Espíritu Santo, que quiere que nosotros compartamos las enseñanzas sagradas los unos con los otros o para con los otros, para que seamos edificados, seamos preparados, seamos entendidos y así con gozo y alegría podamos siempre vivir esperando el regreso del Señor Jesucristo, quien ha prometido que todo lo bueno que hagamos aquí en la tierra, según los principios de la palabra, daremos cuenta en ese gran tribunal de Cristo. Padre Santo, estando entendido de estas cosas, hoy pedimos que nos ilumine pues y nos ayude a entender la palabra de este libro que tú lo sabes que para muchas generaciones y muchas asambleas y muchos creyentes le es un poco difícil, pero para ti todo es posible y nos ha mandado que escudriñemos las Escrituras porque ellas son la luz del alma y el pan del alma, Señor, y la fortaleza del alma. Hoy tenemos la gran oportunidad, esta tu asamblea, de una vez más, Señor, crecer en la gracia y conocimiento de tu Hijo. Y para ello pedimos una bendición en el nombre santo y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Amén. No se les olvide, hermano, que en estos tiempos Dios es tan misericordioso con su iglesia universal y con sus hijos universal, que le está permitiendo al pueblo, por lo menos yo lo estoy viendo así, ¿no? Las señales que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se están presentando, ¿verdad? Sobre todo en esos 4 evangelios proféticos, ¿verdad? Oye, en las cartas apostólicas. Es que estamos viendo lo que el Señor, ¿verdad? Con estos 4 caballos, cómo se está ya avisorando allá, ¿verdad? En el horizonte, la venida del Señor Jesucristo. Privilegiado porque, como Él lo dijo en vida, hace 2000 años, Él le dijo a los apóstoles: ustedes son bienaventurados y benditos, porque mucha gente desearon ver y oír lo que yo hablo en medio de vosotros y no lo pudieron, ¿verdad? Y mientras que Él estaba ahí presente en medio de sus santos y apóstoles y le estaba dando cosas, reyes y sacerdotes y profetas y videntes desearon oír las palabras, verlo personalmente. Sin embargo, allá en Juan 8 él dice que Abraham vio mis días y se gozó. O sea que la fe de Abraham traspasó
oye, frontera, dispensaciones, periodos, oye, es una fe tremenda. Por eso es que ya en el libro de los Hebreos, capítulo 11, Abraham encabeza ese tipo de fe para que la iglesia imite, y el creyente débil siempre, porque lo hay siempre en la asamblea, ¿no? En todas, creyentes que son débiles en la fe por falta de no creer en primer lugar lo que Dios dice, y segundo lugar porque no lee, y si no sabe leer, que escuche. Por eso lo repite, y yo lo repito como lo oro aquí: el que tiene oído para oír, oiga. Ahora Juan dice: probad los espíritus, ¿verdad? Porque también hay los espíritus malos. ¿Cómo es eso que se manifiestan espíritus malos? ¿Entiendes? Porque dice Dios: probad los espíritus. Es decir, que como dice Santiago, Dios es el creador de los espíritus, ¿no? Y en el ser humano hay espíritus negativos. Hay espíritus negativos, hay profetas, hay doctores, hay pastores, hay predicadores, es muy elocuente, pero ¿son qué? Claro, falsas doctrinas. Falta de doctrina. ¿Y qué más? Y no son salvos. Si no son, ¿qué? Son predicadores de oficio y asalariados. Mercaderes de la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. Y nosotros, dice allí énfasis, nosotros no somos mercaderes de la palabra de Dios, sino que somos portavoces del Espíritu Santo. Así que una asamblea que se mantiene siempre a los pies del Espíritu Santo y escudriñando las Escrituras como Él las recomienda, mira, esa asamblea siempre pasarán tempestades, pasarán pruebas, vendrán vendavales como ha pasado, de toda clase de pruebas, pero esa iglesia permanece en la roca firme, en la roca, y la roca es Cristo. Entonces, hermano, la recomendación en estos tiempos es que ninguno se descuide en la oración y en la lectura de la palabra. Siempre, y aquel hermano que verdaderamente es creyente y tiene la unción o el bautismo o el sellado del Espíritu Santo, ¿ya? Ahorita hay mucha forma de oír la palabra y de entender la palabra, y hay mucha literatura por las vías técnicas que Dios ha permitido que el hombre entienda, ¿verdad? Mucha gente está trabajando y tienen el celular y esos aparaticos que se ponen en el oído, que son cómodos, un poco torcidas, un poco inadecuadas, pero siempre están oyendo la palabra. Entonces yo le digo, no tengan, hermano, el interés. Y ahorita el diablo está haciendo con las necesidades, con lo que está pasando con estos caballos, la carestía de la vida y la muerte que está produciendo ese caballo negro, con la peste que en el mundo se ha diseminado, se ha dispersado por falta de agua, falta de alimento, falta de producción. Entonces el mundo está llegando al clima que Dios señala en las Escrituras. No se les olvide que, hermano, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando Dios dijo, maldita sea la que, ¿por amor a quién? Entonces, ¿qué resulta? Que esa maldición vino en una forma escalonada, como una torre de Babel. ¿Entiendes? Eso es así, es una pirámide. Eso ha venido, como el Señor Jesucristo lo dijo y el apóstol Pablo lo recalca, de mal en peor. Y la humanidad actualmente en el mundo entero va de mal, incluyendo cosas, vamos a decirlas inverosímiles o así difíciles de creerlo. La iglesia ha llegado ¿a qué? A filtrarse en los gobiernos en el mundo entero, y entonces, oye, tomando mal lo que dijo el Señor Jesucristo, da a César lo que es y a Dios, pero eso es mal interpretado, y eso es lo que Dios manda, ¿verdad? En el Apocalipsis, en la carta a los Corintios y allá en el Antiguo Testamento dice Dios clamando en el Espíritu: salid de ellos, pueblo mío. Fíjate, salid de ellos, pueblo mío. Viene porque las malas costumbres corrompen las buenas. Ahora, el Hijo de Dios tiene que darle
en una armonía con el Espíritu Santo, por la senda de Dios, escudriñando las Escrituras, viendo el tiempo que se está cumpliendo y oye, mira, y cada día acumulando peticiones delante de Dios, acumulando peticiones delante de Dios. Entonces, en estos 4 jinetes, sí, siempre deja algo en el verdadero creyente. Y aquí hay algo muy importante en los 4 jinetes que estamos viendo actualmente, es que la gente no se dan cuenta también del el calendario gregoriano. ¿Alguien sabe cuántos le falta para completar el calendario gregoriano? El gregoriano que tenemos actualmente, para no compararlo con el calendario judío, porque los judíos tienen un calendario que lo guían por el mes solar, en la posición solar y la posición lunar. Y entonces varía un poco con el calendario gregoriano. Y el calendario gregoriano es mundial comercialmente. Y sin embargo hay naciones que todavía están rebeldes en aceptar totalmente el calendario gregoriano, porque el asunto es por el comercio, y por el comercio lo han aceptado. Pero hay mucha gente allá en Asia Mayor, en Malasia y toda esa gente que son renuentes a practicar, y esa es la variedad que hay en distintos almanaques en el mundo entero. Pero yo le hago esa pregunta porque nosotros tenemos dando cuenta de que todavía nosotros no hemos llegado a ese tope, pero nos estamos aproximando al calendario, al tope de ¿qué? De los 6.000. 6.000 años, nos estamos asomando. Y yo creo que el Señor a nosotros nos ha hablado en 6.000 años, en 7 dispensaciones, porque esta es la última, ¿no? La dispensación de la gracia del nuevo pacto. Entonces, en esta dispensación del nuevo pacto, el Señor nos está enseñando en las Escrituras. Yo decía el calendario gregoriano porque tiene un pelón, ¿verdad? Todos conocen, ¿no? El pelón, ¿no? Los que hayan estudiado bachillerato se sabe que tienen un pelón de 5 años, casi 6 años. Pero eso es, más adelante lo veremos con calma. Pero nosotros tenemos que ver que ya el mundo, de acuerdo al calendario, para cumplir 6.000 años, quedan poco tiempo. Según el calendario gregoriano, faltan como 116 años para cumplirse ese ciclo de ¿qué? De 6.000 años, pero ese es el hombre, pero Dios tiene su fecha. Por eso es que en los 4 evangelios dijo, cuando los discípulos le preguntaron, Señor, etcétera, ¿cuándo vendrá esto y qué tiempo? Él dijo, nadie sabe ni el día ni la hora cuando el Hijo del Hombre vendrá, ni aún los... Ahora, pero él como Dios lo sabía, pero como humano en la tierra, para que entendamos, para que no nos ocupemos de estar justamente en eso, sino en las cosas que Él dice. Bueno, ni aún los ángeles lo saben, solamente la voluntad de Dios. Y la Trinidad sabe todo, la hora y el momento cuando Él volverá. Pero si nos despierta a nosotros en esta asamblea, que despertemos, que no durmamos, que leamos la palabra, oremos a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Oremos por todos aquellos que vemos que todavía no son salvos. Y yo estoy seguro que aquí hay muchas personas que tienen familiares que no son salvos, ¿verdad? Y en eso se demuestra el amor de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo con el amor hacia sus familiares y hacia su prójimo, hacia su pueblo? Los evangelizó hasta el máximo, y aún arrancándose ahí en el monte de Olivetti, le dijo a los apóstoles que quédense aquí y no se salgan de aquí, sino prediquen primero a la gente, a sus conciudadanos, a sus paisanos, hasta que venga el Espíritu Santo. Y en los 10 días ellos cumplieron eso que mandó y siguieron evangelizando hasta, como vamos a ver en la profecía, que Dios les mandó y los dispersó por el mundo entero. Pero el Señor Jesucristo era muy amante de sus paisanos, de sus familiares, y dice la historia, y está en las Escrituras, que después que Él partió, fue que
los 7 hermanos. Allá en capítulo 7 de Marcos aparecen los 7 hermanos: Jacob, José, Simón, Judas, y Miriam, Rebeca y María. 3 hermanas. Son 7 que tuvo entonces el Señor, ¿verdad? Fuera de él. Entonces vino siendo el mayor entre ellos, ¿quién? Santiago, que viene siendo la carta Santiago que tenemos aquí cerca de la carta San Pedro. O sea que María no murió virgen. No, esa es una equivocación de decir la Iglesia romana que la Virgen María fue virgen antes y después. Eso es una falsa doctrina diabólica, ¿verdad? Entonces, oye, ¿cómo es eso que la Virgen María concibió siendo virgen y después dio al niño? Entonces ella siguió siendo virgen. Usted, ella da la luz, ya pierde la virginidad. ¿verdad? Porque eso viene. Eso es un acto natural. ¿Te das cuenta? Y eso, ¿verdad que sería de loco decir que entonces el bebé salió, el Señor Jesucristo pasó como un transparente, y la mujer tiene su bloqueo para cuando es virgen, oye, y cuando está en estado también, pero en este caso, volviendo a lo que el Espíritu Santo le dijo, el ángel le dijo a María, ¿verdad? Lo que vendrá, lo que tendrás tú, el Espíritu vendrá y hará sombra sobre ti, y quedarás en estado de un bebé así como todos lo saben, ¿verdad? Y lo que nacerá de ti será santo. Ahora, cuando ella cumplió el ciclo, el Señor Jesucristo dentro del vientre de la mujer era sólido, ¿verdad? Conforme al ser humano, con todo. Pero al salir, ya la María perdió lo que se llama la virginidad. Entonces, claro, quedó señora casada para después tener 7 hijos más, conforme manda la ley de Dios, su matrimonio. Entonces, fíjense, para que vean que la gente, porque no lee muchas veces, no, la Santísima Virgen María. Una de las cosas que uno ve en la Escritura, que el Señor vino con tanto amor a su humanidad y a su pueblo, que todas aquellas escuelas, aquellos rabinos, aquellos maestros, aquellos doctores, escribas, todos ese cuatro grupos especial que tenían los israelitas para regir su culto, bueno, toda esa gente preparada, y sin embargo Dios los llamó hipócritas, engañadores, mentirosos, ¿verdad? De el pueblo de Dios. Y a ellos a los 40 años le vino, ¿qué? Que es lo que vamos a ver ahorita. Juicio. Pues porque ellos mismos proclamaron, ¿verdad? No mátenlo, porque su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestro hijo. No sabe. Bueno, Dios le tomó la palabra. Entonces ahí vemos nosotros cómo Dios actuó con ese pueblo rebelde. El pueblo rebelde, que por cierto, lo vamos a leer, y hasta ahora Dios lo desechó en 2000 años y lo tiene disperso por el mundo entero, al pueblo Israel. Tanto los israelitas escogidos como los jacobitas desechados por Dios. Que más adelante le explico todo eso en detalle. Ahora vamos a leer pues y ver algo muy especial. No sé, bueno, ahora vamos a ese versículo 9 porque yo lo expliqué detalladamente 2 veces en 2 domingos, pero todavía habían personas que no estaban aquí. Vamos a repetirlo un poquito para llegar entonces, vamos a ver si en el día de hoy podemos terminar con esto para después entrar en ese capítulo 7. Y cuando él abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. El 10 dice, y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y le fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que ¿qué? Que se completaran sus concielos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Se lo repito por tercera vez para que lo tomen en cuenta los hermanos de esta congregación. Estos han sido 3 versículos, mira, de gran contienda y de grandes incomprensiones en todos los teólogos. Y hay
bastante comentaristas, pero hay uno que se llama, un libro que se llama Los eventos del porvenir, por el doctor David Pentecost. Y ese, mira, habla en una forma exhaustiva del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero en todo va metiendo el pie al fondo. Mira, entonces cualquiera que no tiene conocimiento de la palabra se traga todo eso, como dicen aquí en Venezuela, nosotros se traga esa guayaba. ¿Vieron? Y ahí es donde vienen las deformaciones doctrinales. Y ahí es donde viene el creyente de las congregaciones que no escudriñan la palabra y caen también en ese canasto de mentiras, en ese abismo de tinieblas. ¿Entiendes? Y ese creyente que no es estudiante constante, bueno, sigue en la misma tónica. Y mundialmente hay millones de personas que creen todavía de que la iglesia va a pasar por la tribulación y que habrá 6 arrebatamientos distintos de lo que el doctor Pentecost llama los arrebatamientos parciales. Ahora, muy pocas personas les agrada y no escudriñan y no meditan porque le falta homilética de lo que se llama la interpretación analista, que nosotros no debemos ser intérpretes, sino analistas de la Escritura. Y el hombre que lee la historia antigua, lo que se llama el preterismo de la teología y la nueva de la esencia del Nuevo Testamento y la historia secular, ese hombre creyente, esa mujer creyente, joven o mayor, el Espíritu los ilumina, porque sin la historia, el verdadero creyente no puede asimilar. El Señor Jesucristo habló de historia. ¿Quién me dice? El Señor Jesucristo habló de historia. En el sermón del monte le dice, oíste que fue dicho, y eso era de... Bueno, él citó la palabra, pero él habló de alguna historia. Esa es la palabra que él citó. El Señor Jesucristo citó la palabra en el Nuevo Testamento, en los 4 años, más de 43 veces. Pero también yo le pregunto, además de que citó la Escritura, que si él habló en alguna de las parábolas, en los dichos hebraicos, lo que se llama el hebraísmo, que entendemos nosotros en la Escritura, a ver si usted entiende que si él habló de historia o no habló. Porque algunas personas no me hables de historia, háblame la palabra, pero si tú lees el libro de Daniel y no lees la historia de la época de Daniel, en los 700 años hasta ahora, tú no entiendes nada del libro de Daniel. Dice, ¿el Señor Jesucristo habló de historia o no? Él citó el libro de Daniel, y en el libro de Daniel hay historia, y él lo citó, incluso hizo énfasis, el que lee, entienda. Entonces, Dios no es mezquino, no es, ¿cómo es que? Él no retrae, no recoge su conocimiento de sus criaturas, no, al contrario, el Señor Jesucristo lo expresó, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No llama. Ahora sí hay actualmente muchos millares de doctores, exégetas bíblicos, expositores, pastores que esconden las llaves del saber del pueblo, y ahí lo tienen, ¿qué? Lo tienen como un botalón. Un botalón es un palo donde llevan el toro siempre para sellarlo y poner el botalón es un palo que está en el potrero, en todo el medio, y el toro o la vaca, el dueño de ese potrero, tiene un sello, y para poder sellar el ganado de su propiedad lo trae a eso que llama botalón, y lo amarran allí, y allí le ponen el sello, pertenece a fulano. Bueno, así mismo hacen los asalariados, tienen a la asamblea, ¿verdad?, en el botalón siempre, enseñándoles cosas, y los que ellos aprenden algunas cosas no las divulgan ni no las comparten con la mayoría de los miembros. Y muchas veces aquellas personas simples, sencillas, hombres y mujeres en la congregación, Dios le interesa que el tutor, el guía, los instruya. Por eso le dijo a Pedro en 3 fases, allí en Juan, le dijo a pastorear a mí, 3 veces le dijo pastorear a mí, ¿qué? 1, y después la otra, pastorear
mis ovejas. Y tercero, más pastorear mis corderos, ¿verdad? Pastorear las ovejas de Israel, pastorear los gentiles y pastorear los hijos que ellos den, ¿verdad? Porque las que dan a luz son las ovejas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si todos dos veces entiendan los hermanos, ¿verdad? Los que leen poco, ¿verdad? Las dos naciones que produjeron predicadores por el mundo entero, judíos y gentiles, ellos divulgaron por todo el mundo entero el evangelio, y el evangelio produjo en el mundo entero ¿qué? Hijos, que son los corderos. Esa es una forma como el Señor le dijo a Pedro. Y ese es el deber de un verdadero creyente siempre, adoctrinar y diseminar y dispersar el conocimiento que uno recibe de parte del Espíritu Santo a través del estudio, porque ahorita no hay inspiración. En la carta a los Hebreos se llama lo que hay ahorita para el pueblo, es iluminación, el Espíritu Santo a través de ¿qué? De todos aquellos que nos arrodillamos a la palabra de Dios y que leemos la palabra de Dios diariamente. Bien. Dios no es mezquino, es dadivoso, en abundancia. Así lo dice Santiago, el que tiene falta de él, pídala en abundancia y él le dará. Es una palabra el cual nos ahiere, significa él nos reprocha, él nos reprocha. Cuando Dios nos ve que estamos leyendo la palabra, él está contento. Cuando el Espíritu Santo ve que estamos descubriendo, bueno, es como le dijo Felipe al eunuco, entiende lo que lees. Así nos dice el Espíritu Santo muchas veces, ¿estás entendiendo lo que lees? No, Señor, pero si tú no me lo... Bueno, pero busca para atrás, echa un poquitico para adelante, vuelve a meditar, vuelve a repasar, busca otra versión, coteja con esto. Y entonces uno entiende lo que aparentemente uno veía como oscuro. El Espíritu nos da es luces. Y eso es lo que se llama iluminación del Espíritu Santo al creyente interesado en la Escritura. Ahora, fíjense ustedes, en estos 3 versículos hay de todo, hermano. Porque fíjate, y cuando él abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido, ¿qué? De los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Ya se lo expliqué por tercera vez, se lo explico por cuarta vez, en 2 ministerios pasados. Ahora, ¿qué resulta? En toda la Escritura, oigan bien, ustedes han estudiado, han visto en todo el libro del Apocalipsis que se cumplió lo que el Señor hizo y les previno en el Antiguo Testamento en abundancia. Y en los 4 evangelios el Señor Jesucristo les previno en abundancia. ¿De la qué? ¿Que Israel sería qué? ¿Jerusalén sería qué? Sería detomado cuando ellos se van al monte de Oliva, de los Olivos, y voltean y examinan el templo. ¿Qué le dijeron al Señor? Vamos a leer unos cuantos textos, no todos. Busquen Mateo 24, versículo 2. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. ¿Están entendiendo eso, no? Yo se lo mandé antes de explicar el Apocalipsis, que leyeran los 3 capítulos, 24 y 20 de Lucas, y 19 de Lucas, y también 13 de Marcos. Si no lo leyeron, bueno, quedaron ponchados. Eso fue una pregunta que le hicieron al Señor los discípulos cuando estaban viendo. Entonces él, como Dios que es, lanzó una profecía que pronto estaría para cumplirse. ¿Cuándo se cumplió eso? A los 40 años. Busquen a Lucas 1:19, desde el 41 al 44. Y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán como baluarte y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
Ahora, en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 21, Lucas capítulo 21, del 21 al 24. Entonces, los que estuvieran en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Estas profecías son apenas unos fragmentos de lo que el Señor profetizó acerca de 40 años que iba a suceder en Jerusalén con el templo, con la familia. Ya en el Antiguo Testamento, ya Él lo había profetizado, que es lo que se llama, y habló Jehová diciendo, habló Jehová diciendo, ¿verdad? Ya se había profetizado. Y el Señor Jesucristo en esto hace énfasis hablándole a estos hermanos apóstoles inicialmente, que iban a estudiar, iban a adquirir conocimiento, iban a ser llenos de luz, para que entonces pudieran establecer lo que se llama el fundamento de los apóstoles, ¿verdad? Y de la cual en ese fundamento de los apóstoles están todas las cartas apostólicas, donde uno adquiere conocimiento de los dichos de Dios. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que en ninguna parte del Apocalipsis, en otro lugar, no se ve que se cumplió las profecías que acabamos de leer. En el Apocalipsis se ha cumplido las 70 semanas aquí, de esto que acabamos de leer. La Escritura tiene 7 perfiles. El arrebatamiento, la iglesia tiene en el Apocalipsis 7 perfiles. Es decir, que Dios le está hablando a Juan de cómo Él está recogiendo a su iglesia, cómo le está hablando. Ven acá y siéntate y oye, ¿verdad? Digamos así. Entonces le está mostrando lo que va a suceder en el futuro. Y entre ellos los 7 perfiles de la iglesia de Dios. Cosas que muy pocos, estos 14 teólogos famosos de Europa y de Norteamérica no coinciden, ¿viene? Porque el Espíritu Santo les privó de ese entendimiento. Y hablan de las 7 semanas proféticas, pero no hablan cuándo fue que se cumplió esto de los 40 años y Jerusalén sería tomada y destruida. ¿Por quién? Por los gentiles. Entonces, ¿por qué? Porque ellos maldijeron al Señor, golpearon al Señor. Bien, hubo una época cuando al Señor le dijeron estos comunales, malditos son. Bien, y la maldición vino en retrospectiva hacia el pueblo totalmente. Y lo repitieron cuando aún todavía estaban delante de Pilato, lo vuelvo a repetir ahora, ¿verdad? Que su sangre sea sobre nosotros. Ajá. Llegó el momento que por violar el pacto palestino y por violar el nuevo pacto, ¿verdad? El nuevo pacto, es aquí el nuevo pacto en mi sangre. Ahora, ¿quiénes aceptaron inmediatamente el nuevo pacto? Nadie, muy pocos, sino los escogidos. En ese momento, esos escogidos, claro, el Señor dice que el Espíritu Santo los redarguyó, los convenció, ¿verdad? Y les perdonó su pecado y fueron agregados a la iglesia. Y lo vemos nosotros inicialmente en los primeros capítulos de los Hechos. Y dice, y el Espíritu agregaba cada día a los que habían de ser salvos, ¿verdad? Y así fue la iglesia. Fue la iglesia formándose con un fundamento muy transparente, muy claro, ¿verdad? De parte de Dios. No el hombre, fíjate. Y el Espíritu Santo agregaba cada día. Y eso, fíjate, y esa autoridad se la dio el Señor ¿a quién? Al Espíritu Santo. Porque si yo no me voy, no puede venir el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, le dirá esto y tomará de lo mío
Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que ya no estaba el Señor personalmente, pero estaba el Espíritu Santo personalmente, como lo está en 2000 años en la iglesia. Él se quedó 2000 años asesorando, instruyendo, redarguyendo, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio al mundo entero. Y todo aquel que acepte el Evangelio es salvo inmediatamente, ¿verdad? El que se arrepiente y es salvo, inmediatamente sus pecados le son y es sellado como propiedad de parte de Dios. Entonces, ¿qué resulta? Que así fue como se desarrolló la iglesia, con toda decencia y respeto. El hombre no metía la mano allí. Ven acá tú, bueno, yo te quiero, mi esposa, tú vas a ser enseguida miembro de esta iglesia. Y más bien él aplicó a 2 esposos algo que trataron de ¿qué? De engañar a Pedro y a los demás. Engañaron y ya no sabían que el Espíritu Santo era quien estaba rigiendo ya a los creyentes primitivos. ¿Cómo que se llama ese par de esposos? ¿Qué? Mintieron al Espíritu. Y entonces ese mismo día quedaron ¿qué? Muertos, fulminados por mentira al Espíritu Santo, quien es la autoridad máxima, el sumo pontífice, el verdadero. Aquí es el pontífice, el Espíritu Santo, no el Papa, no ningún director de un seminario, de una asamblea, el Espíritu Santo. ¿Le suena raro eso? Que el Espíritu Santo es el sumo pontífice. El vicario, ¿no? Pero el de vicario a sumo pontífice es lo máximo, es la misma cosa. Porque ¿qué significa sumo pontífice? La primera autoridad. Y entonces, si leemos en Juan capítulo 16, él tomará de lo mío y los hará. Así que vicario, sumo pontífice. Claro, el Señor Jesucristo es una unión con el Espíritu Santo. No es Dios, no es uno solo. Capítulo 17 de Juan, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Entonces, si yo llamo al Espíritu Santo pontífice, no estoy pecando. ¿Qué significa la palabra vicario? Un representante máximo, religioso. Pero me gusta más la palabra vicario, porque vicario que es el que asesora, el que interviene, el que está pendiente, el que toma nota, el que analiza, el que sabe quién es quién o quién. Mientras que el sumo pontífice es el máximo representante. Y entonces el Señor, dice la carta a los hebreos, que el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, representándonos a nosotros. Pero a su vez Él delegó masivamente en... Entonces, hermanos, no lo ofendemos, no pecamos, sino que Él le agrada que hablemos en abundancia de Él, ¿me entienden? No seamos ingreídos ni miedosos con las palabras, hermano. Ahora, ¿qué pasó? El Espíritu Santo es el único que está en la iglesia escudriñando, averiguando, verificando quién es quién. Y Él es que redarguye de pecado y de justicia. Y Él es que agrega. Claro, Él le señala solamente la sangre de Jesucristo. Es la única que te perdona el pecado, le dice el Espíritu Santo. Es la única, y es la persona persuadida por el Espíritu Santo viene a los pies del Señor arrepentido. Y el Espíritu Santo quien lo trae con todo amor y lo anesa a la iglesia, Ananías y Zafira, ¿verdad? Que trataron de engañar, no es que lo engañaron, trataron de engañar y ellos fueron los engañados. Y el Espíritu Santo lo fulminó el Espíritu Santo. No Pedro, porque Pedro no tenía autoridad. La autoridad sí de liderizar, enseñar y eso, pero ejecutar no le era dado a ellos sino el Espíritu Santo a través de Pedro. Entonces vemos nosotros esto, el Espíritu Santo está en medio, en 2000 años ha estado en medio de la iglesia, comportándose, enseñando, distribuyendo enseñanza y ajustando a todos aquellos en la iglesia que son sinceros con los dichos del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo es quien está tomando. Por eso le digo que si nosotros no tomamos en cuenta esto de que el Señor Jesucristo, estas profecías que acabamos de leer, ¿verdad? Y será entonces, vendrán los gentiles y tomarán
Pero antes les dijo, ay Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tú polluelos como la gallina junta y no quisiste? Por lo tanto, llegará el día cuando te cercarán con qué, baluartes, otro y armamento y todas esas cosas, y serás entonces ajusticiada, por cuanto no conociste el día de... ¿Qué día fue ese? Los 3 años y medio cuando él estuvo en medio de su pueblo, hablándole del nuevo reino, de la nueva palabra, de su visita como Dios, de la salvación de los hombres y todas esas cosas. Y no lo enseñaron. Ahora que, hermanos, fíjense ustedes, esto es importante tomarlo en cuenta, porque si ustedes leyeron ya las 3 partes, hay muchos en el Antiguo Testamento que hablaban de este día, y los judíos, por su incredulidad, además que eran esclavos del Imperio Romano, y ese gentil que los sometió a ellos a esclavos por haber violado el pacto de Dios, y sin embargo vino él para liberar, como está escrito allá, él vendrá de Sión el libertador, y no lo aceptaron, antes lo crucificaron. Ahora, ¿qué vemos nosotros en esto, hermano? Que estas profecías que están acerca se cumplieron después que el Señor Jesucristo fue levantado. Y entonces vinieron la iglesia, se formaba la iglesia, ¿ven? La iglesia iba creciendo y se iba predicando y se iba predicando. Y llegó el momento que Dios los dispersó parcialmente por el mundo entero, pero todavía quedó una millonada de rebeldes, no solamente en la tierra palestina, sino en la misma tierra de Israel, que no querían nada con el evangelio. Hasta que llegó el momento que Dios le fue cumpliendo las profecías y llegaron el cumplimiento de parte de la semana, de las 70 semanas proféticas. Y en esas 70 semanas proféticas estaba entonces parte de la profecía, no todo, parte de Daniel 9, 24 al 27, ¿verdad? Y que vino entonces y fue cercada, Jerusalén fue cercada por los emperadores. Primero fue emperado por Vespasiano, después por Tito y después por su hijo Domiciano, que fueron 3 agresivos matones. Bien, es como la bestia, como un 666, que mataron, crucificaron, despropiaron ¿a quién? A la nación de Israel. Pero antes todavía había una persecución que se levantó en los días del emperador o César Calígula, un matón que apenas duró 4 años y lo mataron. Y Nerón se suicidó, pero ellos dos mataron muchos creyentes, mataron a muchos perseguidores de Dios. Y los judíos todavía no oían la voz de Dios. Salgan, pueblo mío, dispérsense por el mundo entero, lleven el evangelio. Y muy poco hicieron caso. Entonces llegó el momento que cuando fueron aproximando los 40 años de la profecía, bueno, llegó un día que están de las 7 semanas proféticas, las 7 semanas de Dios, o sea, las 7 semanas de Jehová. ¿Cuál era una que nunca podían fallar en el año? La fiesta pascual. Entonces, los espías, los directores de Vespasiano estaban estudiando. Eso no está en la escritura, pero está adicionalmente como la historia. Y estaban estudiando la salida y entrada anualmente en el mes, que eran como 7 meses, que ellos venían, adoraran a su fiesta y se iban y venían. Lo estaban anotando. Llegó el momento que estaban adorando el Cordero Pascual. Ya Israel había sido rodeada por 7 años para ser destruida, para que se cumplieran lo que acabamos de leer. Llegará el día cuando será, ¿verdad?, rodeada de ejércitos extranjeros, los gentiles, es decir, el Imperio Romano. Y como ellos no le pararon a Dios, no le hicieron caso, bueno, llegó el momento que allí quedaron a la voluntad de ellos, incluyendo una millonada, millares de creyentes que no eran muy consagrados, muy afectuosos con Dios,
muy agradecidos, pero eran fanáticos a las 7 fiestas. Y Dios decretó ahí en el libro de Números, capítulo 16, 17, que el que faltara por lo menos una vez al año sería cortado del pueblo. Según la historia de todos esos Tácitos, el otro, todos esos que escriben alrededor, hay más de 14 escritores que no fueron creyentes, y entre ellos Flavio Josefo, Eusebio y otros más escriben en sus escritos diciendo que cuando ya Jerusalén, Vespasiano se dio cuenta que estaba saturada de tanta gente extranjera que habían venido a adorar a Jerusalén cumpliendo con Jehová, como hacen actualmente los musulmanes en el Ramadán. Ustedes ven en la televisión cómo se llena ya la mezquita, y son más de 3 y 4 millones que van a adorar allá, actualmente, porque ellos cumplen con esa ley de Mahoma, ¿verdad?, que tienen que una vez ir a adorar a la mezquita allá. Donde estaba el lugar santo, ahí hay la mezquita de Omar, donde todos tienen que adorar actualmente. Los musulmanes, musulmanes significa consagrado, pero son los islamitas, o sea, los seguidores de esa secta. Entonces, ¿qué resulta? Que así mismo le pasó a Israel, muchos allí, y los creyentes no avisados, muy poco interesados en el Espíritu Santo, muy poco interesados en la palabra de Dios que estaba en boca de los apóstoles, de los líderes, los predicadores. En esos momentos se descuidaron y se dejaron llevar por la onda, por la onda del gozo y la alegría de ser judío, y también de tener muchos prosélitos. Y estaba full eso. Vespasiano esperó el momento y los iba a invadir, pero en ese momento cayó el emperador en Roma y lo llamaron a Vespasiano para que tomara el lugar de emperador, y lo nombraron emperador. Pero él, a su vez, cuando se va, Vespasiano nombra a Tito, su hijo, que era príncipe, que también él más tarde fue emperador, pero su hijo, que era príncipe, se quedó rodeando a Israel, y entonces fue quien tomó totalmente la ciudad, la destruyó, le destruyó las casas, le quitó las propiedades, la riqueza, le destruyó el templo, lo más que ellos querían. Lo vemos bastante grabado y fotos donde él va, y una mortandad. Dice uno de los escritores que solamente para las distintas islas de España, lo que se llama Portugal y Madeira, todas esas cosas alrededor, entonces el Tito dispersó 1.100.000 de jóvenes judías y prosélitos para que fueran esclavos del imperio romano. Mientras que los que se quedaron adentro, dice también Eusebio y Flavio Josefo, que lanzaban 600.000 cadáveres, los lanzaban por los muros para que contaminaran el ejército, y con todo eso, ¿verdad?, Dios no perdonó a esa ciudad, no la perdonó. Los otros que quedaron viejitos fueron los que se quedaron entonces en esas 3 tribus, la de Benjamín, la de Manasés y la de Judá. Los más viejitos, los más débiles, fueron los que quedaron entonces en esas tierras. Y en 2000 años, como el judío perdió esa paternidad por no haber obedecido a Dios y por haber maldecido al Señor Jesucristo, entonces Dios los sentenció a destrucción, niños, mujeres. Dice, fíjate lo que dice Eusebio, dicen que a las mujeres embarazadas las abrían para sacar el feto. ¿Por qué lo hacían? Porque el judío ha tenido y todo el mundo ha tenido el que tiene riqueza. Ellos se tragaban los diamantes, las pepas de oro, todas esas cosas, piedras preciosas, porque sabían que allí tenían la caja fuerte. Entonces los soldados las abrían a los hombres y a las mujeres para ver qué tenía el estómago. Piedra, le sacaban los diamantes y todo eso. Eso está crudito explicado por 14 historiadores que explican la barbarie por haber despreciado y haber maldecido a Dios. Se cumplió lo que Dios le dijo a Abraham: maldito el que te... y el Señor Jesucristo, como desciende de la clase de David, bueno, bendito. ¿Y cómo va algún mortal a maldecir al Señor Jesucristo? Ustedes han conseguido eso en el Evangelio de Juan, cuando
doctores y escribas maldicen al Señor Jesucristo? Ojalá lo consigan ahora como estudio. Entonces, ¿qué pasa? Hermano, que todo esto que le estoy explicando es para que vea que se cumplió la profecía y en ese día que ellos estaban todos celebrando el Cordero Pascual, cosa que aparecen 28 veces en el Apocalipsis, 28 veces la palabra el Cordero, el Cordero, el Cordero. Ahora eso lo veremos bastante que vamos bien. Y Flavio Josefo fue testigo ahí. Como que era un sacerdote judío en el año 64, ya Josefo escribía la historia de lo que estaba pasando por allí. Y ya Josefo es un escritor preparado de todas esas cosas, de las cosas del mundo. No solamente Flavio Josefo y Eusebio, Filón y todo del otro Tácito y el otro romano, todos esos escritores romanos y griegos, siriacos, babilónicos, todos resaltan lo que pasó en ese año 70 de la era cristiana. Se estaba cumpliendo 70 años de lo que se llama la era cristiana. Bien, se estaba cumpliendo 70 años de ese siglo que iba a empezar, lo que se llama la era cristiana. Bien. Ahora, hermanos, todo esto que vemos fue una catástrofe para Israel hasta el día de hoy, que lo lamentan. Por eso es que ellos llegan actualmente orando allí, pero se olvidaron de la profecía. Yo no oiré. Y Dios ha cumplido. Ahora Dios los ha oído, Dios los atiende, Dios los recibe si se vuelven y despiertan el llamado del Señor Jesucristo. Vengan a mí, todos cuantos están trabajados y cargados, que yo os, se lo dijo en primer lugar a quién, Mateo 11, 28, a los pueblos judíos y después a todos los gentiles. Y eso está en ley para todo el mundo entero. Pero llegó el momento, los escogidos oyeron, atendieron y fueron salvos. Ahora fíjense, todo esto, resumiéndolo, nos dimos cuenta que los historiadores pasan por alto las profecías de las 70 semanas, cuando se había de cumplir lo que los 4 evangelios hablan de que el Señor Jesucristo dio. Todo esto que ustedes ven y le tienen amor y a esta propiedad, a este templo, todo esto queda piedra sobre piedra, no quedó nada, únicamente el muro de los lamentos que por misericordia Dios permitió que quedara allí, que no se dieran cuenta, Tito, porque la tierra caía sobre ese muro y quedó tapado. Después los arqueólogos en el año 48 fue lo que lo descubrieron, ese tremendo muro de los lamentos que está al lado del lugar de la mezquita de Omar, de la cual los judíos no pueden entrar allí porque son unos blasfemos para los judíos, para los árabes, para los islamistas, o sea, los musulmanes. ¿Entienden? Islamita es la religión, el Islam es la religión y los musulmanes son los consagrados al Islam. Todo aquel que se consagra, se llama musulmán, consagrado en lengua árabe. Árabe significa consagrado al Islam. Así como nosotros somos creyentes, somos cristianos evangélicos. Cristianos porque somos de Cristo y evangélicos porque tenemos la verdad, la palabra de Dios. Entonces, observen de usted, los historiadores, los escritores, omiten, esconden estas profecías y no las resaltaron entonces, como lo presenta aquí Juan. Y el Señor Jesucristo, quien le estaba hablando a su iglesia en este quinto sello, que está haciendo justicia al juicio, primero porque ya esa profecía se cumple, porque el Señor estaba en el mundo entero, dice él que vino a hacer juicio después que lo desecharon, él decretó juicio. Pero él dice que apartó un día para eso. Y llegó el momento cuando se está cumpliendo aquí las 7 semanas, parte de esta semana profética se está cumpliendo aquí. Y el Señor está desarrollando los juicios para que no se enreden, como dice el último versículo de este capítulo 6, como dice, porque es el gran día, ¿verdad? El Señor Jesucristo está
los juicios, ¿verdad? Lo está abriendo y va por el quinto y le está haciendo ver a Juan: Juan, mira lo que yo estoy desenvolviendo a través de mi ángel. No, él está en su trono con el Padre en un lugar, y el Espíritu Santo están allí en la Trinidad. Y están los 24 ancianos representando a la iglesia en un perfil de primer lugar, ¿verdad? Para que no pierdan el hilo. ¿Por qué Dios habló en esa forma? Porque el Señor Jesucristo se presentó en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, un perfil de 4 personas. Lo entendieron, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan es el perfil del Señor Jesucristo. Ahora, el perfil de lo que hizo el Señor Jesucristo, lo que Dios se practicó en los hechos, a los frutos del Espíritu Santo. Él tomará de lo mío. Entonces el Espíritu Santo habla de ese perfil en los hechos de los apóstoles, porque son los frutos del Espíritu Santo en los hechos, ¿verdad? Porque edificaré mi iglesia. El Espíritu Santo está resaltando el perfil del Señor Jesucristo como dueño de la iglesia y el que está aportando los talentos, y el Espíritu Santo está distribuyendo, está engrandeciendo y multiplicando la iglesia cuando hay una construcción. Pero hay más todavía. Vienen entonces, porque toda construcción, todo sistema civil y religioso tiene normas que explicar por qué se hacen las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Para eso están las cartas. En las cartas apostólicas, entonces viene siendo el quinto perfil del Señor Jesucristo, explicándole en el Espíritu Santo a la iglesia cómo debe de comportarse, cómo debe de desenvolverse, cómo debe de andar delante de su Dios creador, ¿no? En la verdadera iglesia. Y ese perfil de ahí es amplio, y quien no lo lea no entiende nada del Señor Jesucristo. Algunas personas son muy amantes de la Escritura, pero son superficialmente por encima. Les gustan las cosas bonitas, y las cosas duras las dejan, ¿no? El Señor censuró justamente, o criticó, o juzgó a los doctores de la ley, porque hacían eso. Ellos hablaban de las cosas bonitas, pero las cosas de ley las escondían de los ciudadanos comunes. Ahora viene la última parte después de eso, la 6, la carta apostólica. Ese es el perfil número 6. Pero la iglesia aparece entonces aquí en el Apocalipsis, ¿verdad? Con un perfil definitivo, que la cual el creyente de esta asamblea debe de conocer cómo es que el Espíritu Santo la distribuyó, no a nuestra manera. Porque pudiéramos decir: ay, aquí está el capítulo 7, aquí está la iglesia. No estudiemos para allá, no estudiemos para acá, dejemos los demás, que eso es como relleno. No, cuidado. El Espíritu Santo nos ha dicho: mira, aquí hay 7 perfiles de la iglesia, ¿verdad? Primero está en el capítulo 4, ¿no es así? Está en el capítulo 5, el 2. Y aquí en el capítulo 6 está el tercer perfil. Ahora brincaremos, cuando llegue, si el Señor lo permite, al capítulo 7 para hablar entonces de ese que se llama el perfil de la iglesia en desarrollo. Para una vez ventilar y explicar la confusión que los hermanos de esta congregación tienen con el capítulo 7, que es sencillo, pero si ustedes los traen y los llegan a estudiar así como lo manda la Escritura, nunca vivirán en torpeza ni en ignorancia. Entonces, esto que ustedes ven aquí, en estos 3 versículos, es lo que pasó. Juan, estando allí en la isla de Pasmo, tenía ese deseo, porque Juan no vio, oigan bien, Juan no vio la destrucción de Jerusalén y del templo. ¿Por qué? No lo vio porque a él lo habían puesto cuando la persecución vino. Ya ellos, muchos líderes principales, por el orden del Espíritu Santo, a quien le dio el don de la profecía y de la visión de ver lo que venía, muchos salieron. Dice la historia que muchos, avisados por el Espíritu Santo, dejaron Jerusalén, dejaron la iglesia física, pero la verdadera iglesia era la que se desenvolvía en distintos hermanos, hermanas, pobres, ricos, de todo, por distintas partes. Esa es la verdadera iglesia de Dios, ¿verdad? Nerón fue
el único que agarró con más férreo de perseguir a todos los cristianos y que salieran de Roma y que salieran de las grandes ciudades principales y con orden de matar. Y él no fue quien quemó a Roma. ¿Ah? Y después le echó la culpa a quién. A los cristianos. Entonces decretó en todo el imperio romano que los cristianos fueran ¿qué? Perseguidos, eliminados, echados a los leones o quemados. Y no lo hizo el Nerón, lo hizo. Vino Vespasiano como Nerón era el emperador, pero vino Vespasiano como comandante del ejército. ¿Qué tenía que hacer él? Obedecer lo que mandaba el emperador. Y por eso él vino y rodeó, y eso era plan de Dios para cumplir la profecía. Rodeó a Jerusalén con todos los soldados para destruir a todos aquellos que se llamaban cristianos y judíos. Ya yo le dije la semana pasada por qué los judíos son despreciados en el mundo entero, en toda la historia. ¿Por qué? ¿Por qué eso, hermano? Que todos los judíos, siendo la raza semita, especial, que recibieron el don, que recibieron la data de la ley, que recibieron el privilegio de ser los portadores de lo sagrado, ¿ya? Y están allá siempre en el lugar santo y en el lugar del templo, y son los que llevan las leyes. Porque ellos son despreciados en todo el mundo entero. Desde el libro de Ezequiel que lo reseña, violaron el pacto de sangre. Y como violaron el pacto palestino, Deuteronomio capítulo 30, ¿verdad? Y segunda de Samuel capítulo 7, ¿verdad? Y el nuevo pacto lo violaron. Bueno, ustedes son así, bueno, también yo. Por eso lo dije esta mañana, ¿no? Ustedes invocarán, me llamarán, dirán ellos, y yo no. Pero dice allí que Dios le abrió entonces una nueva puerta. ¿De qué? ¿Se llama la puerta? De la gracia. Todo despreciado, vengan a mí todos los que están trabajando, yo los haré descansar. ¿No quisieron? Bueno, quédate en tu ignorancia, ¿verdad? Por el mundo entero yo lo que busco es fiqui, nada de eso. Yo lo que busco es verles. Entonces eso, los judíos son dueños de todo. Pero Dios cumplió el pacto davídico que siempre... Él le dijo el pacto davídico que siempre tendrían un príncipe, una bendición, y tendrían el favor de Dios, y que no los dejaría sin el candelabro, siempre una bendición en el mundo entero. Ahora, ¿qué pasó? Que cuando esto sucede, hermano, pues nosotros nos damos cuenta de que entonces se está cumpliendo las profecías, y en el libro del Apocalipsis, Juan escribiendo, oyendo, ¿acaso que Dios no adivina los pensamientos del corazón? Adivina los pensamientos. No le llegaban mensajes a Juan, hermano, pastor, mira, anciano, profeta, poderoso, entendido, que tú lo sabes, que está cerquita de Dios. ¿Qué pasó con mis hermanos? Que las casas, el templo, mi madre, mi hermano, ¿qué pasó? Y eso, ¿cómo le iba Juan a explicarle a ellos? Para ese entonces, los judíos tenían un perjuicio acerca de cuando moría una persona. El alma iba para acá. Los judíos tenían ese pensamiento que el que moría iba, sabiendo que Dios proclamó allá en Lucas, ¿verdad? Hoy mismo estará. Ya Dios cambió lo que se llamaba Seol para los judíos para la palabra paraíso. Ahora toda persona que moría de ese momento, Dios le dio a entender a los verdaderos creyentes lo que ellos no conocían y que era secreto de Dios, y se lo reveló. Porque cuando un alma muere, cuando un ser humano creyente muere, un verdadero creyente muere, polvo eres, pero el alma va al paraíso, allá, al paraíso, no al trono de Dios, hermano. Porque todavía no tenemos que pasar por muchos periodos que manda la Escritura para estar en la presencia. Primero viene el arrebatamiento, viene la santificación y viene la purificación y la glorificación. 4 puntos que están en las cartas apostólicas. Anótenlo, pregunten. Entonces, ¿qué pasó en esto que estamos viendo, que es muy importante? Entonces Juan no solamente entendió y vio, y el Señor le revela por primera vez a Juan dónde están las almas de los que entregaron a través del testimonio, a través del testimonio de mantener la palabra en Dios, murieron por la persecución de la bestia. Pero ¿dónde estaban esas almas? Ya, y estaban clamando
allá Dios tenía muchas ideas erróneas de la idolatría que los judíos habían acopiado. Y aquí Dios les demuestra que estaban desnudos, el alma, ¿no? Como dice Job, desnudo salí. Aquí estaban desnudos y clamaban a Dios, ¿para qué? Para que le hiciera justicia. Pero él dice que le dijeron, cálmense, aguántense un momentico. Y se les dieron, ¿qué? Vestiduras blancas, fíjese, vestiduras blancas para cubrir su desnudez, allá adelante la santidad de los ángeles y de las otras personas, pero todavía no le dieron la vestidura de glorificación, que es vino, como dice, lino torcido de primerísima calidad con fragmentos y listas de oros, ¿entiendes? Porque es lo que se llama la santificación y glorificación de los santos. Eso está en la Escritura. Y lo vamos a ver en el capítulo 19 con calma, cuando la iglesia esté completa, pero eso por paso. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que cuando esto sucede, Juan ve entonces que el Señor le está revelando, ¿dónde están mis hermanos? Y Juan no tenía familiar. No tenía paisanos, ahí los vio, aquí los vio, ¿ves? Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra. ¿A dónde? Ahora yo le expliqué en aquella vez qué es lo que significaba porque estaban debajo del altar. Porque estaban debajo del altar y no encima del altar. Aquí dice, y vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, porque estaban debajo del altar. Si hubiera sido encima del altar, significa que estaban para ser sacrificados o estaban pidiendo socorro agarrados de los 4 cuernos. Sabes que el altar era el altar de sacrificio, ¿verdad? Y arriba los cuernos eran para que se salvara el creyente y el que se consideraba justo. El que se consideraba que no había hecho nada malo, corría al templo y si el sacerdote le permitían entrar, se agarraban de los de los cuernos, de los 4 cuernos que tenía el altar, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? En este caso, ellos no están agarrados de los cuernos del altar y encima del altar, porque ellos ya están sacrificados y muertos. Ahora, ¿por qué están debajo del altar? ¿Sabes lo que dice una persona? Por eso yo le quiero llamar la atención, porque alguna persona dice que estaban todavía en el Seol, porque debajo del altar, ¿qué es lo que está debajo de toda la tierra y el altar? Debajo del altar había la tierra, ceniza. Entonces, ¿qué resulta? Que algunas personas dicen, y eso no es así, el altar aquí significa un lugar apartado por Dios, un lugar apartado para los creyentes. Y Juan entendió eso porque Juan conocía usos y costumbres del Antiguo Testamento, la forma como se realizaban los sacrificios y qué es lo que significaba el altar abajo y arriba y en el medio. Entonces Juan lo entendió y lo transcribe escribiendo, diciendo, y clamaban debajo del altar. ¿Hasta cuándo? Y ahora observen de ellos que ellos dicen, Señor, vénganos de los que están en... El 10 dice, y clamaba en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en... ellos estaban allá arriba. ¿Entienden ahora? Ellos estaban allá arriba, en un lugar. ¿Dónde está Enoc? El séptimo. ¿Dónde está Elías? ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está Moisés? Enoc murió. Murió Moisés. Murió Elías. Dios lo tiene apartado para un propósito que lo vamos a ver en este mismo libro, que Dios es sabio, Él es omnisciente, Él sabe lo que va a pasar en el presente y el futuro. Y entonces nos está enseñando a nosotros a través de la Escritura los planes que Él tiene para bien de su iglesia. Están arriba, por eso clavaban aquí de ahí arriba, de los que están en la tierra. Y Dios le dice, y oyeron una voz, dijeron, mira, tengan calma, espérense un momentico, y le dieron vestidura. Ahora hay algo que también se les va a los exegetas, a los sabiondos. Usted me dice que es un lugar apartado por Dios, pero un lugar apartado por Dios es donde el cielo. Claro,
Claro, porque fíjate como dice el 10, clamaban allá arriba, ellos estaban allá arriba. Ese lugar apartado por Dios en el cielo, ellos no están juntos con los hermanos que han muerto en la fe en Cristo. Claro, porque más adelante el Señor, las dudas que tenía Juan y tenían muchos más, y para que la iglesia de ahí en adelante entendiera que ya ahora se habla de un paraíso. Todos los que mueren están en el paraíso. O sea, que esos que están debajo de la cárcel están En el paraíso. Ese es el lugar apartado. En el paraíso apartado, esperando dos cosas: la resurrección de los muertos, ¿verdad? Y la transformación de los vivos, que los unificaremos entonces para estar en una sola iglesia en las manos del Señor, allá cuando Él nos llame para formar. O sea, que cuando suceda el rapto, también vamos a ir ahí a esperar a que se complete nuestro concierto de los 144 No, cuando sucede el rapto ya nosotros estamos libres de estos daños. Niña, porque cuando sucede el rapto es el arrebatamiento de la iglesia total en vivo. No se te olvide que está escribiendo cosas que está viendo en el futuro en una forma más recortada, no en una forma ampliada. Y nos está enseñando a nosotros que tengamos fe de los planes que Dios tiene para su amada iglesia. Y todos cuantos han muerto están en el paraíso. Los que moriremos estaremos en el paraíso. Pero el día que Él decida, el rapto, cuando Él venga, todos los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y los que están muertos al mismo momento serán transformados y nos unificaremos, lo que llama mi iglesia completa. No se te olvide que apenas la iglesia está empezando. Cuando Juan está escribiendo aquí, la iglesia apenas tenía 55 años de haber sido fundada. 55 años tenía la iglesia de haber sido fundada cuando Juan está escribiendo el Apocalipsis, y él era un ancianito, el último que quedaba. Entonces todo el mundo le clamaba a él: explícanos dónde están nuestros hermanos, nuestra ciudad, nuestra riqueza, todo aquello que dejamos en Jerusalén. Mira, todo eso se lo llevó la bestia. Bien, en los 4 jinetes que están aquí, que vamos a ver. Bien. Ahora que resulta que no es en eso. Esta gente que vamos aquí, que vemos aquí, esta gente que está aquí, pertenecen a la iglesia. Esta gente que están clamando aquí, pertenecen a la iglesia. Esta poca gente en estos 3 versículos pertenecen a la iglesia. Son creyentes redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Por eso claman de allá arriba, ¿bien?, pidiendo justicia, y para que Dios asentara una gran doctrina que la tienen los católicos apostólicos romanos. Es que la gente cree que todavía existe lo que se llama el purga, y que las ánimas, ¿cómo se llaman? Ánimas solas, ¿no? Ellas claman así, y eso es una doctrina número 1 que tiene la iglesia. Y esos que están viendo y piden venganza de lo que están allá abajo, ¿tienen memoria de lo que pasa? Claro, no, eso sí no. No. ¿Cómo entonces saben que tienen que vengar? Bueno, porque eso es lo que te estoy explicando. Dios permite esta aclaratoria para que el creyente sepa que no puede estar orando por los hermanos que ya partieron. Ni tampoco ningún creyente puede estar orando por los que murieron, de los que murieron sin Cristo, porque no hay oído de parte de Dios. Ya no hay oportunidad de salvar. Así que nosotros en la tierra no podemos orar por los que están en el paraíso, ni orar por los que están en el infierno, porque eso está prohibido por Dios y Dios nos recomienda eso. Lo que pregunto es que si esas personas, o sea, los hermanos que están allá y ven y le dicen, ¿por qué no venga de los que están abajo? Es que tienen algún tipo de conciencia. Es que justamente quedó como doctrina, oiga bien, quedó como doctrina, porque esto tú no lo puedes tomar así como está aquí, únicamente un simple 3 textos. Esto tiene una contextualización en todas las escrituras, que un verdadero cristiano que sepa la doctrina no puede pedir por algunas personas que están allá abajo o están arriba o están en otro lugar haciendo lo que Dios no ha permitido. Es decir, Dios quiere que entendamos cómo es que Él trabaja. Él trabaja, sí, no. En este caso, estos que están clamando aquí, quedó enseñanza para la iglesia primitiva. No pueden orar por los que se fueron. ¿Por qué? Porque el pueblo de judío, te explico, el pueblo judío tenía una costumbre de orar por los que murieron en la guerra, y eso lo encontramos en los libros de Macabeo, y eso no está inspirado. En los libros de Macabeo está que los mismos sacerdotes, oye bien, los sacerdotes, los dirigentes de Israel,
oraban pidiendo por los que murieron en la guerra. Los papas actualmente tienen eso, piden, le mandan a los cardenales, a los arzobispos y a los que están allí. ¿Saben que las personas incrédulas salen, el cuerpo queda tendido en el piso, vamos a decirlo así gráficamente, y el alma va en estado consciente a donde es elegido, ¿verdad? Mi pregunta es si aquellos que piden que vengan su muerte están conscientes, recuerdan lo que... Pero fíjate la palabra, pero concéntrate bien ese versículo, fíjate que ellos están ahí. ¿Hasta cuándo, Señor, nos venga de los que derramaron la sangre de nosotros? Fíjate, están clamando y se les dice que aguanten un poquito más, hasta que sean reunidos y sean unidos sus consiervos, sus compañeros que van a ser muertos como ellos, ¿entiendes? Y eso queda como fundamento doctrinal para que Dios, para que nosotros los creyentes hagamos lo que Dios dice. No hay súplica de ninguna iglesia hacia los que partieron para allá y a los que partieron para acá. Ya lo he repetido 3 veces. Si tú te mueres ahorita, tú no vas a estar en el paraíso viendo para acá qué está haciendo tu hermana Heidi, qué está haciendo tu hija. No, porque Dios dice, ahí está constituida una cima que tú no puedes ver ni pasar ni allá para acá. Eso es claro, Dios es transparente, Dios no engaña, somos nosotros los que queremos hacer. Es que la pregunta que ella le hace es que si en el momento que están allá tienen memoria o no. Claro que sí, pero tú no lo ves, está más claro, pero oye, aquí habla, tienen memoria. Claro, mira, cuando uno muere y va al paraíso, uno no está dormido, uno está activo, está aprendiendo, está estudiando, está oyendo al ángel tutor que nos lleva por todo lugar. Mira, esto es así, tú vienes de esta asamblea, a ti te toca este sector, tú tienes que estar por aquí, así, y muchas cosas, que allá todo es feliz, porque oye, si Dios no va a tener congelado, allá, como dije, congelado únicamente estos 3 hombres que no pasaron por la muerte, porque tiene una explicación aquí en el Apocalipsis, ¿verdad? Que se llaman Enoc, el séptimo, Moisés y Elías. Son los 3 que dice la Escritura que no pasaron por la muerte. Dios tiene una enseñanza para nosotros en esta asamblea, más adelante en este libro, el Apocalipsis, que se lo voy a explicar con calma. Pero si es así como usted está diciendo, que vamos a tener conciencia en aquel momento. Claro. Entonces vamos a recordar a nuestros seres queridos que quedaron aquí. No, pero un momentico, vamos a dividir rápido. Mira, tú tienes un cuerpo, tú tienes un cuerpo material. Ese cuerpo material, como dice 1 Corintios capítulo, lo que es terreno es, tiene las costumbres y deseos terrenales, pero lo que es espiritual es. Entonces nosotros, el Espíritu Santo nos dice, olvídate lo que está en ese cuerpo, polvo eres. Entonces el espíritu consciente de lo humano que Dios nos hizo para que pudiéramos desenvolvernos en esta tierra, comer de todo y disfrutar de todo, eso se acaba ¿cuándo? Cuando morimos. Ya lo que vamos a tener es una conciencia espiritual, más no terrenal. Tenemos otra mentalidad. Mira, tenemos otra mentalidad. Como somos hijos de Dios, estamos en un espacio que se llama paraíso, pero allí hay escuela. Porque fíjate ustedes, oigan bien, ustedes creen que esos que murieron hace 2000 años están dormidos allí. Esos se han adelantado en conocimiento y en aprendizaje. Todos los que se han ido creyentes en todo el mundo entero están en el paraíso. Están allí esperando el gran día de esas 4 puntos que le di. Lo último es la glorificación, cuando el Padre baja y nos dé la bendición, hijos de Dios para siempre, como esposa de Cristo. Hay 3 expresiones bíblicas que están aquí y que están en el Nuevo Testamento, que tengo que terminarla todavía con estos 3 versículos de este capítulo 6 para que queden una vez ventilados. ¿Entiendes? Bueno, que Dios bendiga su palabra. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.